Saludos, saludos fraternales de nueva cuenta. Una vez más en estas cápsulas de video masónico. Muchos se preguntarán cuál es el motivo esencial de la masonería, cuál es su esencia, cuál es el kit de la masonería, cuál es el leitmotiv masónico, o qué es lo que pretende la masonería en su esencia más profunda. Para esto hace años escribí un cuento, un relato, y el relato es el siguiente. Había un masón que al iniciarse justo se dio la tarea de recopilar todo lo que había de masonería a su alcance y hacer sus apuntes, y a su vez ir investigando, y en cada investigación hacer sus anotaciones pertinentes y aclaraciones y lo que ustedes piensen que se puede hacer en un escrito, en un buen escrito bien redactado. Este hermano tiene la facilidad para escribir y así se fue dando la tarea de escribir. Escribió tanto que fueron como 5 o 6 volúmenes gruesos y los imprimió y los puso en un estante. Los 5 voluminosos volúmenes de esos, de lo que él había recopilado y entendido. Y pasó el tiempo y dijo, pues esto se me hace mucho. Ya era maestro masón y se dijo, es mucho, quiero reducirlo a un solo tomo. Y así se dio la tarea de reducirlo a un solo tomo, claro, ya con más experiencia, y así fue resumiendo en un solo tomo estas ideas, y ya como con una forma más clarificada de lo que era el asunto masónico. Y pronto se dio la tarea y lo logró hacer un solo volumen. Pasó el tiempo, ya había escalado algunos grados más, y se dijo, un voluminoso libro de 500 páginas es demasiado. Trataré de reducir todo esto a un pequeño folleto, por decir, o a un libro de 200 páginas, por decir. Pasó el tiempo y aún así se le hizo mucho. Y se dio la tarea de reducir todo el saber masónico en un pequeñísimo folleto. Y así lo hizo. Y este folleto lo distribuía a los aprendices. Y los aprendices tenían la suerte de tener ese compendio masónico a su alcance, y le consultaban algunos puntos y él se los aclaraba. Después se dijo, un folleto es demasiado, debo de resumir todo a unas cuantas cuartillas. Y así lo hizo, y al cabo de un tiempo lo resumió. Pasó el tiempo, iba madurando este masón, iba adquiriendo más conocimientos, y se veía que la síntesis es la clave de la masonería. Sintetizarlo, y lo sintetizó en una sola hoja. Pasó el tiempo y dijo, no, pues esto ya es mucho. La síntesis es la clave masónica a la que nos deben de emprender los masones. Y resumió en una sola frase todo el
contexto masónico en una sola frase. Dice, voy a lograr en una sola frase todo lo que es lo masónico. Y esta frase la imprimió en una pequeña hoja y la distribuía la frase. Y muchas logias ponían en sus frontispicios en algún lugar la frase de ese famoso ya masón, que había adquirido enorme fama por sus volúmenes, porque los había editado y los había imprimido y los vendía. Iban y le consultaban y leían esa frase, y en base a esa frase entendían ya todo el contexto masónico. Pero pasó el tiempo y dijo, es demasiado, una frase es demasiado. Debo de resumir en una sola palabra todo el saber masónico, toda su historia, toda su lucha, toda su revolución, en una sola palabra que indique todo lo que es la iniciación y la vida de un masón, y el trabajo de un masón y su dedicación diaria y su esmero. En una sola frase es demasiado. Debe ser una sola palabra la que encierre todo el saber masónico. Y pensó y pensó. Y luego de un tiempo dio con esa frase. Dio con esa palabra, perdón. Y la palabra era transformación. En la palabra transformación se encierra todo el saber masónico, toda su esencia, todo su poder. En una sola palabra, la palabra transformación. Bien, es cuanto. Los aprecio mucho y espero que les haya servido esta idea que hoy les comparto. Hasta muy pronto.